Vamos a grabar sobre la falla Guayaquil-Caracas, que es lo que me han pedido que les explique un poco de qué se trata. Lo primero, para poder entender qué es esto de la falla Guayaquil-Caracas, qué es una falla geológica. A ver, en la Tierra ustedes saben que está en permanente movimiento, no sé, siempre lo hemos conversado, ¿no? La Tierra, el planeta Tierra, tiene una costra, una parte superior o una piel que está en movimiento, no está estática. Y como está en movimiento, con toda lógica, cuando ustedes tienen algo que está en movimiento, si, si esto se va para acá, esto para acá y esto para acá, se produce un rompimiento. ¿No es verdad? Eso es. Entonces, en ese rompimiento se producen contactos de bloques de roca o de tierra, de bloques. Entonces se producen estos contactos de bloques y estos dos contactos pueden ser tierra, ¿no es verdad? Tierra. Dentro de ese contacto se producen fuerzas de fricción y ahí se acumula energía, aquí se acumula. Y por favor, no confundir acumulación de energía con viaje de energía. Desde el punto de vista académico, universitario, técnico, lo que han estudiado los grandes científicos reconocidos del mundo, que saben lo que están haciendo, esta es una ciencia que ya lleva más o menos 100 años o 120 años desarrollándose. Los grandes científicos hablan de la acumulación de energía, no que la energía viaje. Y eso tiene que marcar una diferencia porque para la persona que escucha, pues hay algunos que hablan de viaje de la energía y confunden con acumulación de energía y no es lo mismo. Teóricamente sí existe la acumulación de energía y es totalmente lógico. Es totalmente lógico, es científico, todos lo han reconocido, la tectónica de las placas se basa en eso, la acumulación de energía, que no es lo mismo y que no se ha planteado de forma oficial, no es aceptado científicamente que la energía viaje. Así que, por favor, marquemos una diferencia cuando un profesor universitario, un científico les habla de acumulación de energía, no es lo mismo que cuando les hablan de que la energía viaja. No es lo mismo. Parecen palabras parecidas, pero conceptualmente no es lo mismo. No, son dos conceptos diferentes. No, la acumulación de energía es una cosa, el viaje de la energía es otra. Desde el punto de vista científico existe la acumulación de la energía, no el viaje. Entonces aquí se genera una acumulación de energía dentro de las fallas geológicas, que es donde se conectan dos capas de suelo. Y eso es una falla geológica. O sea, donde dos capas de suelo se mueven, por ejemplo, esta se puede estar moviendo hacia acá y esta se puede estar moviendo hacia acá y se están aplastando. O también puede ser que se muevan hacia afuera, ambas, y se están abriendo. Eso también puede ocurrir. Eso es una falla geológica. Ahora, la falla geológica para nosotros como humanos son cosas gigantescas, o sea, son masas de suelo gigantescas. Sin embargo, cuando esas masas de suelo gigantescas son muy, muy grandes, porque ya no es solo un trozo de suelo, sino que es toda una placa tectónica. Recuerden que tectónica viene de tectón, y tectón quiere decir gigante. O sea, son placas gigantes de suelo que ocupan, que más o menos son toda la litosfera. Entonces, cuando en lugar de el contacto ser de dos masas de suelo y son dos placas tectónicas, entonces ya no se le llama falla geológica, sino que se le llama contacto de placas tectónicas. ¿Ok?
contacto. Listo. Ahí están los dos primeros conceptos. Ahora, ¿qué es la falla Guayaquil-Caracas? Estos son dos mapas que yo generé en un trabajo de investigación en el 2004 con SPOL, con la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde ganamos un concurso de méritos para hacer este proyecto. Y aquí tenemos el resultado de la investigación, que es un mapa de potencialidad de energía liberada. ¿Qué significa eso? Que ese mapa me muestra cuáles son las zonas que históricamente en el Ecuador han liberado más energía sísmica. Entonces ustedes pueden ver cómo hay ciertas zonas focalizadas que generan más energía y de acuerdo al color ustedes pueden darse cuenta cuál es el nivel de energía esperado en cada zona. Para desarrollar ese mapa tuve que hacer el mapa de acá. Ese mapa allá recoge la información de algo que yo le llamé zigzag. ¿Qué significa un zigzag? Es un concepto que yo he creado para determinar que una especie de falla virtual. Es una falla no real, sino virtual, pero la falla virtual recoge toda la información sísmica de fallas reales, pero que van llevando una misma dirección. Es decir, yo encuentro una falla y otra, y otra, y otra, pero tienen la misma dirección, las acumulo como que fueran una sola falla. Ese fue el concepto de zigzag. Entonces, zigzag es un concepto de una falla geológica virtual que si se la acumula, se acumula esa energía sísmica, se transforma en una línea que sería como una falla virtual. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí hay el zigzag de subducción. Este es el zigzag de Manabí Esmeraldas, porque en esa dirección hay muchas fallas. Y aquí apareció el zigzag que yo me parece que le llamé zigzag de Guayaquil a ese ahí. Yo no estaba advertido de que yo le llamé zigzag de Guayaquil, hasta ese momento le llamé. Pero me pareció rarísimo esto, porque desde el punto de vista, cuando ustedes analizan materiales, ustedes siempre van a esperar que se produzcan fallas de estas características y otras fallas perpendiculares. Normalmente no se van a producir fallas así, no es lo esperado. Y cuando se produce esto, y aquí se forma una especie de triángulo, entonces dijimos, aquí algo pasa. Yo a esto le he llamado muñón. Entonces empecé a investigar qué podría ser y encontré a otros investigadores que habrían planteado cosas como, por ejemplo, el ingeniero Tom Lara, un investigador guayaquileño muy conocido, de mucho renombre, con mucha historia. Conjuntamente, por cierto, fue mi director de tesis, lo estimo muchísimo y le mando un gran saludo. Miguel Ángel Chávez, también un súper ingeniero de Guayaquil, al cual estimo muchísimo y le mando un gran saludo. El profesor Lara, profesor de la Universidad de Guayaquil, el profesor Chávez, profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, dos genios de la ingeniería, ya están jubilados, pero siguen dándonos con su luz, ayudándonos a las nuevas generaciones y también a estudiantes. Así que siempre un saludo afectuoso para ustedes dos, porque son realmente dos personas que han dejado una herencia fantástica para la ingeniería de esta ciudad, Guayaquil, y para el Ecuador entero. Empecé a investigar y me enteré que el profesor Lara y el profesor Chávez habían planteado, en algún momento del pasado, habían planteado que esto podría ser, lamentablemente aquí no puedo rayar, una microplaca. Ellos habían dicho que esto era como una microplaca, es decir, que eso trabajaba diferente. Y bueno, eso es lo que habían planteado ellos. Después voy a ahondar más. Estos dos profesores hablaban de que había una microplaca, ¿sí? Ahora,
Yo en el año 2000 me encontré con este gráfico hecho de la USGS, el Servicio Geológico Norteamericano, y esta línea roja que está ahí marcada no la he marcado yo, o sea, está marcada por mí, pero detrás hay la línea amarilla que la plantea el Servicio Geológico Norteamericano, y en esa línea roja, pero en esa línea amarilla, ahí está, en esa línea amarilla, el Servicio Geológico Norteamericano reconoce que la placa del Caribe se une con esta línea, que es la que yo había encontrado en mi trabajo, llega hasta Guayaquil y se une a la zona subductiva. Y la zona subductiva sube y ya está. Es decir, además de la microplaca que mencionaban los dos técnicos ecuatorianos, dos ingenieros muy reconocidos, el Servicio Geológico Norteamericano ahora nos induce a pensar que hay una sola estructura con la placa del Caribe. Yo tenía esta información y descubro a través de mi trabajo que ahí había eso, ese muñón. Me empecé a preguntar de dónde podría provenir. Luego me encontré con por lo menos 2 a 3 geólogos antiguos que me dijeron que en los años 70 europeos vinieron a investigar estas zonas de aquí porque les interesaba precisamente esta situación y que ellos tenían clarísimo, me dicen estos geólogos del pasado que todavía viven y que por ahí tengo una entrevista en Facebook, que ellos reconocían que había una relación entre la placa del Caribe y esta situación que había en el Ecuador, ¿no? La zona subductiva, la falla Guayaquil-Caracas. A ver, la falla Guayaquil-Caracas, mis estimados sísmicos, amigos sísmicos, no es un concepto nuevo. No lo inventó Marcelo Moncayo, no. Es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y se le conoce como la falla Guayaquil-Dolores. Ahora, ¿por qué se la conoce como Guayaquil-Dolores? Porque es una falla que arranca en Guayaquil y se extiende a todo lo largo del norte de Sudamérica y termina en Dolores. Dolores es una población que pertenece al estado Aragua, si no mal recuerdo. Este es el estado Aragua. Entonces la falla Guayaquil-Caracas seguramente viene por aquí y entiendo que termina por ahí, o sea, aquí en un sector que se llama Dolores y por eso le llaman Guayaquil-Dolores. El cambio que yo he hecho, el aporte que yo he hecho es llamarle Guayaquil-Caracas. ¿Por qué yo le llamo Guayaquil-Caracas? Porque, bajo mi opinión, esta falla geológica, si es que es una falla geológica y no es un contacto de placas, es un accidente tectónico tan serio e importante en Sudamérica que, como Dolores no es un término conocido y hay tantas poblaciones llamadas Dolores en Sudamérica que pueden provocar confusión, creo que por la importancia de la falla debe llamársele Guayaquil-Caracas. Por un tema de volverlo más sencillo la información, para que la gente entienda el nivel de importancia. El tema es que la falla Guayaquil-Caracas es una falla, y aquí la vamos a poder ver. Yo la voy a dibujar aquí. Arranca en esta posición. Déjeme bajarle un poquito el ancho de... Arranca en esta posición y viene siguiendo los Andes y se une acá. Esta es más o menos la dirección que sigue la falla Guayaquil-Caracas. Entonces, si ustedes observan esa dirección, van a entender que la falla Guayaquil-Caracas es la responsable, primero, de los sismos que hay cercanos a Guayaquil. Segundo, los sismos que hay cercanos a Quito. Tercero, los sismos que hay cercanos a Bogotá. Y cuarto, los sismos que hay cercanos a Caracas. Es decir,
Falla Guayaquil-Caracas, mis estimados amigos sísmicos, bordea, limita, pasa por al lado o pasa muy cerca de 4 de las capitales más importantes de Sudamérica. 3 capitales nacionales y una capital económica que es Guayaquil. Y lógicamente otras ciudades más que son sumamente importantes, como Cuenca y otras más. Es decir, deben de ser más de 30 ciudades importantes en Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero hablando de capitales, son 4. Arranca en Guayaquil y termina en Caracas. Por un concepto de estrategia comunicacional, es un error llamarle Guayaquil Dolores. Tal vez técnicamente, tal vez corresponda. No me voy a poner a discutir porque eso implicaría conocer el territorio venezolano. Pero desde el punto de vista comunicacional debe llamarse Guayaquil Caracas porque eso le da otro nivel, es mucho más fácil de recordar y le da otro nivel de importancia. Guayaquil Dolores parece algo con Guayaquil y una población no conocida. Guayaquil Caracas me habla de que une 2 capitales sudamericanas, una capital económica, porque en Ecuador la capital del país es Quito, ciudad a la que amamos y queremos mucho, y Guayaquil es una capital económica, es la ciudad, aunque Quito se dan, o sea, están a la par, ¿no? Guayaquil y Quito están a la par también en la parte económica, pero siempre Guayaquil ha sido, como es un puerto, como es puerto, siempre su característica ha sido comercial, ha sido económica, entonces es un corazón económico del Ecuador. Entonces, atraviesa por Guayaquil, que es, si no me equivoco con poco, eso sí es la ciudad más grande en población del Ecuador, pasa por Quito, que es la capital del Ecuador, pasa por Bogotá y pasa por Venezuela, que es la capital de Venezuela. Entonces, tenemos que darle la importancia a este accidente tectónico que es sumamente importante porque es decidor para la sismicidad del norte de Sudamérica este accidente tectónico. Y no lo comprendemos. Porque si ustedes revisan este mapa, el mapa que les enseñé acá es del Servicio Geológico Norteamericano en el año 2000. ¿Sí? Aquí está más grandecito. Observen la línea amarilla. Esa no la dibujé yo. Esa la dibujó el Servicio Geológico Norteamericano. Ah, no, y esta es una imagen satélite de Landsat 7, perdón. Landsat 7. Fíjense. Entonces ahí está el dibujo en el año 2000. Pero resulta que en el Servicio Geológico Norteamericano no se atreven a dibujar esa línea. Porque hay probablemente polémica, división, inconformidad de algunos técnicos que no quieren creer que esa falla Guayaquil-Caracas es un accidente tectónico importantísimo y aparte está conectado con la placa del Caribe. Y como hay esa inconformidad, entonces todos estamos con los brazos hacia arriba, estáticos. Yo llevo 20 años sosteniendo que esta falla Guayaquil-Caracas es importante y que esta falla Guayaquil-Caracas vibra, reacciona y funciona conjuntamente con la placa del Caribe. Yo he planteado esto hace 20 años y no se quiere acoger el concepto. ¿Por qué? Seguramente hay quienes tengan reticencias o dudas. Yo no las tengo. Yo no las tengo y todo el que me escucha sabe que en el 2000 dije que el Ecuador se reactivaría sísmicamente y pasó. En el 2004 dije que había 9 amenazas sísmicas en el Ecuador, de las cuales se han cumplido 7. Una de ellas es un terremoto en Manabí de 7.8, que corresponde al terremoto de Pedernales. Eso lo dije en el 2004, el terremoto de Pedernales pasó en el 2016. Así que yo, cuando digo algo es porque estoy seguro. Estoy segurísimo que esta falla Guayaquil-Caracas es una estructura vital para entender la sismicidad del norte de Sudamérica. Y tenemos que analizarla, internalizarla, porque además de que es importante para entender la sismicidad del norte de Sudamérica,
puede ser un elemento vital para nuestra vida y nuestra comprensión de la sismicidad. Inclusive puede ser que descubramos afloramientos de esta falla que puedan convertirse hasta en museos y atracciones turísticas. Es decir, no hay que negarse a lo nuevo por negarse, especialmente cuando es tan evidente que aquí hay algo. Hay algo que no se puede soslayar. Aquí está el raya delgadita para que no moleste. Es la falla Guayaquil Caracas. ¿Por qué la dibujo? En el año 2023, mis estimados amigos sísmicos, sismitos, les voy a decir sismitos. Este gráfico es de sismos mayores a 4 grados en el 2023. Observen cuánta actividad hay en esta estructura de aquí. Bueno, voy a hacer más grande el cuadro, porque en realidad es todo esto lo que está activo. Fíjense. Súper activo. Pero si pudiéramos hacer una división, esta, no, hasta acá, es el área de influencia de la falla Guayaquil Caracas. Inclusive llega hasta acá, por si acaso. Esto también sería falla Guayaquil Caracas. Entonces, miren la cantidad de actividad que ha habido, más o menos, si no mal recuerdo, creo que 90 sismos en lo que va del 2023 mayores a 4 en esa zona de la Guayaquil Caracas. Es decir, la falla Guayaquil Caracas, conocida anteriormente como Guayaquil Dolores, hoy, en 2023, y desde el mediados del 2022, ustedes recordarán que desde mediados del 2022 en Guayaquil estamos teniendo sismos importantes, no comunes, porque Guayaquil no ha sido una ciudad muy sísmica toda la historia. Durante mis 50 años de vida no ha habido mucha actividad sísmica en Guayaquil. Sí ha habido actividad, pero no tanta. Ahora la actividad es no relacionable con lo de antes. Tengo un trabajo en energía liberada, una tesis que acabo de terminar con algunos alumnos, donde se demuestra que Guayaquil empezó a liberar energía energía sísmica a partir del año 2000 y no ha parado. La curva de liberación de energía en Guayaquil va en ascenso perenne hasta ahora. No ha parado. La energía que se libera en Guayaquil no ha parado desde el año 2020. Llevamos 23 años. Y Guayaquil va en ascenso en el nivel de liberación de energía. Eso es importantísimo. Porque uno analiza las curvas a través de los momentos en que la curva se refuerza y luego se debilita. En Guayaquil no se ha debilitado la curva en 20 años. ¿A dónde nos va a llevar eso? Entonces, porque Guayaquil es el arranque de la falla Guayaquil Caracas. Y la falla Guayaquil Caracas está en franca reactivación. Estamos viviendo la reactivación de la falla Guayaquil Caracas. Así que eso es. Ahora, en las últimas semanas, y ustedes lo pueden ver porque está en los medios de comunicación, hemos tenido actividad exacerbada y no común, porque no es muy común que escuchemos temblor, terremoto en Bogotá. ¿Culpa de quién? Falla Guayaquil Caracas. En esta zona también Venezuela sufre sismos de mayores a 7, 7.3. ¿Culpa de quién? Falla Guayaquil Caracas. Quito, en el 87 tuvimos un sismo que nos dejó sin producción petrolera en Ecuador. En el 87. ¿Culpa de quién? Falla Guayaquil Caracas. Acá. El sismo de Alausí, falla Guayaquil Caracas, que hace poco destruyó Alausí. El terremoto de Ambato, que tantos recuerdan que fue el más desastroso de la historia del Ecuador, falla Guayaquil Caracas. ¿Cómo podemos soslayar la importancia de la falla Guayaquil Caracas? ¿Cómo podemos tratar de olvidarla? Y los sismos de Guayaquil que aún se espera que se den dentro de esas amenazas sísmicas que yo definí en el 2004, faltan 2, bueno, 3, sismo de Esmeraldas,
un sismo debajo de Guayaquil de grado 6 que creo que ya se dio, a pesar de que no estoy totalmente seguro, pero creo que ya se dio. Y un sismo de mayor a 7, 7,3, tal vez un poco más, por el sector de Tumbes, que sería para Guayaquil terrible. Para Tumbes, para Machala, para Guayaquil sería peligrosísimo. No doy fecha de cuándo ocurre, pero de que ocurre, ocurre, se los digo yo. Ocurre. Y cuando ocurra, me escribirán, me dirán. Entonces, señores, mis amigos sísmicos o sismitos, esto es, miren lo que está pasando aquí, ¿no? Claro, está conectado un poco con el nivel de actividad de acá. Pero también ha habido importante actividad en el Caribe, en Puerto Rico, ha temblado bastante. Por eso, a ver, yo les cuento algo, ¿no? Esto se los voy a plantear después, no está publicado. Hice un análisis de la falla Guayaquil-Caracas y la placa del Caribe de hace varias décadas. Y encontré paralelismos entre la situación actual de la falla Guayaquil-Caracas y un comportamiento que encontré hace varias décadas de la misma falla y de toda la placa del Caribe. Es decir, si yo considero la falla Guayaquil-Caracas como parte de la placa del Caribe y hago el análisis del comportamiento de la placa del Caribe hace algunas décadas, he encontrado que la placa del Caribe hace algunas décadas se comportó idéntica, exactamente igual, desde el punto de vista de ubicación de sismos, magnitud de sismos y cronología de ocurrencia de sismos, idéntico. Ocurrió hace varias décadas y la tengo identificada. Y es lo que está pasando ahora. Y mucho de las cosas que yo digo que a veces le llaman predicciones, dice, pero ¿cómo este señor predice? Bueno, predigo porque todo el tema sísmico es cíclico y cuando uno encuentra, o lo que yo hago es trabajar en identificar ciclicidad. Y como yo ya encontré una etapa en el pasado donde la placa del Caribe se comportó de una manera y hasta el momento la coincidencia del comportamiento de hace décadas con lo de hoy es 100% exacto. Pero aún faltan sismos que ocurrieron hace décadas y que todavía no ocurren. Entonces me da la certeza de que esos sismos van a ocurrir. Por eso lo digo de frente. Aquí falta el sismo de Puerto Rico, mayor a 7, 7,3, 7,4. Falta el sismo de Tumbes, cercano a Guayaquil, entre otras cosas. Porque también falta el sismo de Esmeraldas, aunque el sismo de Esmeraldas no está relacionado dentro de esta década, no está relacionado dentro de esta década, pero es posterior a la década. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería indicar, pero, a ver, este mapa que les he planteado es lo que está pasando en el año 2023. Observen que hay una reactivación de la falla Guayaquil-Caracas que funciona como una estructura tectónica independiente. Y que la sismicidad del Ecuador, como ustedes ven ahí, miren cuán sísmico está Ecuador. No solo la falla Guayaquil-Caracas, también la zona de subducción. Es porque está activa la falla Guayaquil-Caracas. Es la falla Guayaquil-Caracas conjuntamente con la zona subductiva las que provocan la sismicidad de este país y la sismicidad de Colombia y la sismicidad de Venezuela. Están equivocados quienes propugnan que la sismicidad de Ecuador, Colombia y Venezuela se produce por el contacto de placas entre la Nazca y la Sudamericana. Falso. Eso es válido para Perú y para Chile. Para Ecuador, para Ecuador, para Colombia y Venezuela, la cosa es otra.
Se ha enseñado hace mucho tiempo que la Nazca está frente a la Sudamericana. Eso es cierto. Aquí ustedes lo pueden ver, es totalmente cierto. Lo que no está bien es que se enseñe que este contacto de placa también se continúa hacia el norte frente a las costas de Ecuador, Colombia y Venezuela, porque eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Ya les he demostrado que no solo yo lo digo, lo dicen muchos geólogos. Ya les voy a mandar también el video de la entrevista al geólogo que tiene un tipo con un conocimiento brutal sobre geología antigua, geología de los 70, o sea, antigua, digamos, de la información del Ecuador, pero no geología de hace millones de años. O sea, una persona que sabe mucho de la geología del Ecuador y que ya está jubilado. Todos ellos sabían que aquí hay un parteaguas. La sismicidad del Perú y la sismicidad de Chile no es igual a la sismicidad del Ecuador. ¿Y por qué? Si estamos tan cerca, la sismicidad es diferente. Hay muchas razones para preguntarse, aquí hay algo raro. Por ejemplo, cosas raras que ocurren y que son explicables gracias a la falla Guayaquil-Caracas. ¿Por qué los Andes cambian de dirección? Justamente en ese punto, entre Ecuador y Perú. ¿Por qué cambian de dirección? ¿Por qué si en Ecuador vas hacia la Sierra Norte, la tundra cambia si es a la sierra, con respecto a la Sierra Sur? O sea, ¿por qué las plantas son diferentes? Si las plantas son diferentes es porque el suelo es diferente. ¿Y por qué el suelo es diferente? Ya vamos a verlo más adelante. Pero en tal caso, lo que pasa es que en Ecuador la placa sudamericana no está directamente en contacto con la de Nazca. Hay algo en medio. Y esa cosa que está en medio es la microplaca de la cual hablaban Lara y Chávez. Y es la placa, probablemente la placa del Caribe, que es la que les mostré en el mapa del Servicio Geológico Norteamericano y el satélite Landsat. Y es la propuesta mía, que lo que existe es que la placa del Caribe no termina en Venezuela, sino que existe un muñón de la placa del Caribe que llega hasta Guayaquil. Eso, señores, ha sido mi propuesta hace 20 años. Al principio no lo presentaba con fuerza porque se requiere mucha investigación para llegar a un punto de conclusión. Yo ya no tengo dudas de esto, ¿no? Yo ya no tengo dudas de la importancia de la falla Guayaquil-Caracas y de la probabilidad de que esa falla Guayaquil-Caracas no sea una falla. Porque a mí me corrigen los geólogos, estos expertos de los años 70, me dicen, no es falla, es sistema de mega fallas. O sea, son muchísimas fallas. No solo una, son muchísimas fallas que se conjuntan y que generan mucha liberación de energía, pero que a la final van siguiendo un mismo patrón. Pero existe el riesgo casi real de que esa falla Guayaquil-Caracas no solo sea una falla o una mega falla, sea el contacto de placas entre la Nazca que está aquí, la Sudamericana que está acá y este muñón que sería el Caribe. Eso nos pondría al Ecuador, a Colombia y a Venezuela en una situación muy especial tectónicamente, porque sería uno de los pocos sitios en el mundo donde hay 3 placas tectónicas interactuando con un muñón y 2 contactos de placa, porque este es un contacto de placa y este es otro contacto de placa. Son 2 contactos de placa que se están aplastando y acercando, y todo lo que queda dentro entre estos 2 contactos de placa se va a desaparecer en millones de años, no mañana, pero en millones de años va a desaparecer porque va a terminar aplastado. Y ahí estamos todos ahí metidos.
los quiteños, los guayaquileños, los cuencanos, los manavitas, los esmeraldeños, todo el Ecuador está ahí metido, todo Colombia está metido ahí. Es decir, si el movimiento de la placa sudamericana continúa hacia el norte y de la Nazca se cierra, este muñón del Caribe va a desaparecer y un día van a estar en contacto. Un día van a estar en contacto, pero hoy no lo están. Eso es lo que tienen que entender. Ahora, aquí les preparé un gráfico para que ustedes vean más o menos cómo es que funciona esto. Observen. Observen qué es lo que se plantea. Esta es la placa del Caribe. Y como ustedes la ven aquí, hasta aquí es como está hoy. Hasta aquí es como está hoy, ¿no? Pero hace millones de años esa placa del Caribe llegaba hasta acá. Hasta acá llegaba, ¿no? ¿Ok? Entonces, la placa del Caribe era más grande. Pero como esta placa sudamericana se está trasladando hacia el norte, se la va comiendo. Y hoy estamos así. Entonces, antes la placa sudamericana estaba acá, la placa del Caribe era más grande. Ahora, la placa sudamericana ha viajado hacia el norte y por lo tanto se está comiendo la placa del Caribe y por eso queda ese famoso muñón encima de, digamos, ese famoso muñón entre la del sudamericana y la Nazca. ¿Ok? Espero que me hayan entendido esto. Esto es la falla Guayaquil-Caracas. Esto es lo que vengo sosteniendo hace 20 años. He dado varias conferencias, inclusive en el Colegio de Geólogos. Me gusta que los geólogos también, y les digo, hay muchísimos geólogos que están totalmente de acuerdo con esto. A pesar de que entiendo que hay otros que no están de acuerdo, por parte de la ciencia. Pero no nos podemos estancar hasta que todos los geólogos se pongan de acuerdo. Es decir, esto es una realidad que tiene que entenderse que la sismicidad del Ecuador, para fines de diseño de estructuras, para fines de normatividad, no podemos creer que toda la sismicidad del Ecuador está basada solamente en la zona subductiva. No es cierto. La sismicidad del Ecuador está gobernada por la zona subductiva, no la voy a eliminar, pero la falla Guayaquil-Caracas también es importante porque sospecho que la falla Guayaquil-Caracas, además de ser un sistema de mega fallas, podría ser un contacto de placas, o sea, es igual de importante, de tal nivel de importancia de la zona subductiva. Ahora, les explico algo. Los geólogos antiguos me hablan de que la falla Guayaquil-Caracas no es subductiva, sino que es una falla transformante, es decir, que se mueve en esta dirección. Ahí ya no me voy a meter yo, no me meto, no opino. ¿Por qué? Porque no sé bien, no lo he estudiado, o sea, yo creo que eso ya es una labor de geólogo, pero no me suena bien que sea transformante. A mí no me suena bien, por dos cosas. Primero, porque el movimiento de la placa sudamericana es hacia el norte. Primero. Segundo, porque la idea que les acabo de plantear es que este muñón se está reduciendo porque se está aplastando. Entonces no me suena que sea transformante. Aquí tiene que haber otra zona de subducción. Sospecho. ¿Y saben por qué sospecho? Porque toda zona de subducción provoca una cordillera. Tiene que haber cordillera. Entonces, ustedes saben que en Colombia hay dos cordilleras. En Ecuador también hay dos cordilleras, sino que están pegadas. Están pegadas. ¿Por qué están pegadas? Porque como la sudamericana ha aplastado a la del Caribe contra la Nazca, entonces las dos cordilleras que antes estaban abiertas se han ido cerrando. Pero en Ecuador hay dos cordilleras pegadas. En Colombia esas dos cordilleras se abren. Hay dos cordilleras. ¿Por qué hay dos cordilleras? Las zonas transformantes no necesariamente generan cordilleras o cordilleras tan importantes. Es decir, si genera una cordillera no va a ser tan importante como la cordillera de subducción. Y en Ecuador tenemos dos cordilleras importantísimas del mismo nivel, de la misma altura, que están juntas, la oriental y la occidental. Y en Colombia también. Entonces,
a mí me suena, tiene ruido la idea de que sea una falla transformante. A mí me suena que hay subducción. Por esto que les estoy diciendo, pero la verdad que hasta ahí no llego. O sea, para mí es suficiente que el Ecuador entienda, y también Colombia, y también Venezuela, entienda que tenemos aquí al pie de nuestras ciudades principales un accidente tectónico, pero brutalmente peligroso e importante. Y que no creo que pase mucho tiempo, ni tampoco creo difícil llegar a la conclusión de que es un contacto de placas tectónicas. Es una conclusión a la que yo ya he llegado. Claro que tienen que llegar otros, pero si lo analizan y lo internalizan y lo comprenden, les juro que van a entender que la falla Guayaquil-Caracas es un sistema importantísimo desde el punto de vista de generación de energía liberada, y que su nivel de importancia es porque no solo es una falla, sino que juega dentro de este juego del movimiento tectónico. Por lo tanto, está a nivel de un contacto de placas. Ok. Este gráfico que ustedes ven ahí, o sea, aquí les preparé esto. O sea, antes de pasar a eso, déjenme concluir. Este de aquí es del año, toda la actividad en el año 2023. Observen, miren, aquí les hice, observen que en el año 2023, miren la cantidad de sismos que han habido aquí, al inicio de la placa, digamos, de la falla Guayaquil-Caracas. Miren lo que ha habido acá, que no esperábamos tanta actividad sísmica en Bogotá. Está habiendo actividad sísmica en Bogotá. Tengo un video en mi canal de YouTube, Ciencia con Marcelo Moncayo, donde dice que he identificado que hay una relación entre los sismos que ocurren en Venezuela y los que ocurren en Guayaquil. Les explico rápidamente. La relación es que en el 85% de los casos, cuando tiembla Venezuela, después de un par de horas tiembla Guayaquil. Y no es porque la energía viaja, por Dios santo, no viaja la energía. No, es el efecto de reacción, porque la tercera ley de Newton dice que hay una acción y reacción. Es decir, si yo tengo una cuerda y yo la halo en una esquina, la otra esquina va a sentir el halón. Si esta se ala, acá también se va a sentir. Entonces, si ocurre un tirón en Venezuela, que es el un extremo, inmediatamente lo va a sentir el otro extremo. No viaja la energía. Lo que pasa es que simplemente al liberar energía aquí, se reacomodan los esfuerzos, y entonces llega el reacomodo a Guayaquil, y Guayaquil, o sea, se distensionan las placas tectónicas, y esa distensión hace que Guayaquil también se distensione. No ha viajado la energía, lo que pasa es que están conectados. La energía que estaba acumulada aquí se soltó, entonces todo empieza como a soltarse, y por lo tanto también se suelta Guayaquil. No viaja la energía, lo que pasa es que se libera y busca un nuevo equilibrio. Eso es la primera ley de Newton. Y hace 2 semestres pasó que hubo un sismo en Venezuela. Yo estaba dando clases. Me sonó el celular, reviso y me sale el anuncio: Venezuela, ha habido un sismo. Yo le digo a mis alumnos, yo tengo un estudio que demuestra que después de un sismo en Venezuela, en el 85% de los casos, tiembla Guayaquil. Así que cuidado, porque ya mismo tiembla Guayaquil. Así les dije. ¿Y qué resultó? Que en medio de la clase empezó a temblar. Y eso está grabado. Lo subí a TikTok, a mi canal de TikTok, que se llama Ciencia con Marcelo Moncayo en TikTok también. Ahí está. Entonces dicen, ¿pero qué? ¿Cómo lo adivinó? ¿Cómo lo supo? Lo supe porque está la información de datos duros de la base de datos sísmica, y hago los estudios necesarios para identificar estas relaciones. No tiene nada que ver con que la energía viaja. Es porque están interconectados los dos sitios, porque son el inicio y el final de una cuerda. Entonces, si tiembla, si se suelta una parte, la otra la siente. Y bueno, entonces
Cada vez que hay un sismo en Venezuela, después de un par de horas va a haber un sismo en Guayaquil. Pero cuidado, esto no ocurre siempre, ocurre en el 85% de los casos. Porque tampoco es que, cada vez que tiembla aquí, tiembla allá. No funciona así. No funciona así. Y yo lamento que se quiere generalizar las cosas y se quiere, no hay ninguna cosa que sea totalmente perfecta o exacta, eso es imposible determinar, ¿sí? Entonces, seguimos. Lo que les quería mostrar es que esto es lo que ha ocurrido en el 2023, bastante actividad sísmica en la falla de Guayaquil, Caracas, en Colombia, Venezuela y en Ecuador ha habido bastante, especialmente en Guayaquil, señores. Guayaquil es un sitio que es muy sensible a la falla Guayaquil, Caracas. Repito, Manabí y Esmeralda son muy susceptibles a los movimientos en la zona de subducción. Sí, es verdad. Por eso la zona de subducción es importante. Pero Guayaquil es muy susceptible a los terremotos o sismos en la falla Guayaquil-Caracas. Todo lo que es Tumbes. Pero no solo Guayaquil, Cuenca también, Azuay, Alausí, Quito. Porque en Quito se produjo un terremoto tremendo en el 87, gracias a esta falla. Y ahora lo que estamos viendo en Colombia, en Bogotá. Ok, vamos. Acá este gráfico es sobre los terremotos mayores a 7 en todos los 123 años que tenemos de datos. A ver, si yo dibujaba los terremotos mayores a 7 en este lapso de tiempo, me salían 900 y no podía analizar nada. Por eso he escogido solo mayores a 7. Si yo ponía, los sismos mayores a 4, me salían 900 o 1000. Si pongo los mayores a 7, en este lapso me salen solo 90 sismos. Son más fáciles de analizar, por eso he colocado los mayores a 7, que además son los que más nos importan. Pero realmente ahora nos importan también los sismos de 6. Ya les voy a explicar por qué. Pero en tal caso, miren, en estos 120 años la falla Guayaquil Caracas ha provocado en Venezuela, en 1997, un sismo de 7. Aquí. En el 2018 un sismo de 7.3 aquí. Fíjense, importantísimo. En Colombia, la falla Guayaquil Caracas, que viene avanzando por aquí, ha provocado en 1917 un sismo de 7.1 aquí. En 1967 un sismo de 7 aquí. En el 87 se provoca el sismo de Quito acá, que está en la misma línea, ¿no? Y luego en el 2012 un sismo de 7.3 aquí. Entonces esa es la actividad que en los últimos 100 años ha tenido la falla Guayaquil Caracas en Colombia y parte del norte de Ecuador. Ahora, acá en Guayaquil tenemos dos sismos importantes que son en Tumbes 7.3 en el 53 y en el 70 7.2. Eso es lo importante de la falla Guayaquil Caracas, por eso yo la he propuesto hace tantos años, la enseño los pormenores y bueno, espero que otros colegas entiendan. Entiendo que hay colegas de Quito, me parece que el profesor Tulquereides me salió una comunicación o un anuncio que él le había investigado sobre esta falla. Ojalá pueda conversar con él a posteriori. También entiendo que el geofísico ha estudiado algo de esta falla, pero le llaman Guayaquil Dolores. Espero, pero más allá de estudiarla, esta falla tiene una importancia vital, porque gobierna una buena parte de la sismicidad del Ecuador, Colombia y Venezuela. Está muy activa. Podría ser un contacto de placas tectónicas, o sea, mucho más allá de una simple falla geológica.
mucho más allá. Entonces, señores, la cereza del pastel se lo muestro al final y con esto concluyo. Esta maravilla que ustedes ven ahí no es un mapa hecho por mí, es un mapa a nivel internacional donde están condensadas todas las fallas geológicas del mundo. Claro, donde se han hecho más estudios hay más, se han hecho menos estudios hay menos. Pero les preparé esto porque para que ustedes vean, miren la falla Guayaquil-Caracas en todo su apogeo. Miren, todas estas fallas que se alinean en la misma dirección son la falla Guayaquil-Caracas o el sistema de mega fallas Guayaquil-Caracas, porque no es una sola falla, son muchas fallas y probablemente no sea una falla sino un contacto de placa. Y ya les voy a decir por qué. Pero antes de decirle por qué, aquí tengo un plano. Aquí, observen, la falla Guayaquil-Caracas, que no es una sola falla, sino que son varias, vienen avanzando por aquí. Normalmente son como tres, dos externas y una intermedia. Y esas tres fallas que vienen avanzando por aquí como falla Guayaquil-Caracas, observen que aquí hay un rift que se conecta con ella. Entonces, claramente ahí hay un sistema de mega fallas que no son dos, sino que más normalmente son como tres, y que nacen en el Golfo de Guayaquil. Y este rift, que debería llamarse Guayaquil, tiene un poco de nombres, pero debería llamarse Guayaquil, porque Guayaquil es quien sufre los efectos de estos terremotos. Es la peor amenaza que tiene Guayaquil, una ciudad de 3,5 millones de habitantes y que podría sufrir grandes daños producto a los sismos de la falla Guayaquil-Caracas. Y esta es, sin duda, un afloramiento de la falla Guayaquil-Caracas. Ese rift debe de llamarse Guayaquil. Pero más arriba está la falla, está Tumbes, que ahí es donde se han generado los sismos importantes que amenazan a Guayaquil. Está el mismo Guayaquil también, que dentro de este contexto históricamente no han habido sismos muy importantes, pero sabiendo que está la falla Guayaquil-Caracas, realmente hay información solo tenemos información de datos de hace 120 años, pero lo que pasó hace 200 o 300 no lo sabemos. Entonces sí hay un riesgo ahí, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, la falla Guayaquil-Caracas no solo está demostrada en la forma de los Andes, no solo está demostrada por todo este compendio de fallas que se ven aquí en este estudio geológico, sino que también está en el rift de Guayaquil, en el rift del sur, claramente están determinadas. Y una cosa final para demostrarles por qué hay la suposición, no es una suposición, por qué podemos llegar casi a la certeza de que la falla Guayaquil-Caracas no es una falla geológica, tampoco es un sistema de megafallas, sino un contacto de placas. Aquí está. En este estudio lo vemos. Observen que aquí está la falla Guayaquil-Caracas, acá está la zona subductiva. Observen el material de la placa sudamericana y observen la cantidad de materiales que hay aquí. Esto es verde, esto es amarillo, ¿sí? Esto es morado. Pregunto, ¿por qué no hay el mismo juego de colores en esta zona que acá? ¿Por qué en la placa sudamericana el material es el mismo y en cambio acá hay como 6, 7 materiales metidos? Si no es porque esto ha venido aplastando, la sudamericana ha venido aplastando a la del Caribe, y como va aplastando, va juntando los diferentes suelos y van quedando franjas de suelo. O sea, claramente estas franjas de suelo me hablan a mí de que aquí hay un proceso de compresión de estas capas de suelo. Y por eso es que se producen estas bandas de suelo de diferentes tipos. No voy a entrar, podríamos hacerlo, eso tal vez lo dejamos para otro
para otro video lo voy a analizar porque yo no entro mucho en el tema geológico. Yo soy ingeniero civil e ingeniero de terremotos. Tengo claro hasta dónde debe llegar mi área. Esto es mi área, porque es una área de riesgos. Y esto es importante para poder diseñar estructuras sanas ante terremotos. Esta es mi área. ¿Qué es lo que yo haría tal vez después, si es que quiero y si es que encuentro algo interesante? Es que estuve revisando que estos colores que he dibujado aquí, esta gama de colores, tienen diferentes edades. Ojo, no son la misma edad. Es decir, en el momento de que se aplastan las capas, hay capas del fondo que suben a la superficie. Por eso es que aquí las capas no tienen la misma edad. Aquí hay claramente un proceso de aplastamiento o compresión de las placas tectónicas o del suelo que hay en esa parte. Eso acentúa y certifica totalmente que aquí hay un unión de una cosa totalmente diferente que la placa sudamericana. Totalmente diferente. Es decir, esa es la prueba reina. Este mapa es la prueba reina para demostrar que lo que hay dentro de estas dos zonas subductivas, o sea, dos zonas de contacto de placa, este es un contacto y acá hay otro contacto, y estos dos contactos están aplastando al material que está en medio. Y este material que está en medio es totalmente extraño a la placa de Nazca y es extraño a la placa sudamericana, por lo tanto es otra placa. Es la placa vieja del Caribe que está siendo aplastada por las dos grandes placas sudamericanas y Nazca, y por eso el Ecuador, Colombia y Venezuela tienen una sismicidad diferente a la de Perú y Chile, porque en Perú y Chile sí está la Nazca y la sudamericana en contacto. En Ecuador, Colombia y Venezuela tenemos un material que cambia el comportamiento sísmico, que es la placa del Caribe. Pero van saliendo cada vez más pruebas, y este mapa que les acabo de demostrar aquí, que yo no lo he hecho y es que está disponible en la red, este mapa que les acabo de mostrar aquí es la prueba reina. Con esto ya no hay discusión. No hay discusión. Lo que está en medio de la sudamericana y la Nazca es un material totalmente diferente a las dos placas. Y además se muestra un proceso de aplastamiento. Así que si no es Nazca, si no hay sudamericana, eso es placa del Caribe. Y todo lo que les expliqué está claramente demostrado. Uno. Segundo, la falla Guayaquil-Caracas, que yo la he promocionado o la he hecho conocer en los medios ecuatorianos como falla Guayaquil-Caracas. Primero es la vieja falla Guayaquil-Dolores, es la misma. Pero segundo, yo la planteo elevándola de nivel. No es una falla geológica. Primero, como se demuestra, es un sistema de mega fallas. Eso ya lo sabían todos los geólogos de hace mucho tiempo. Es un sistema de mega fallas, pero voy más allá. Es muy probable y casi seguro, yo ya he llegado al convencimiento que es un contacto de placas tectónicas y que en Ecuador y Colombia tenemos el juego de tres placas tectónicas interactuando, la Nazca, la Caribe y la Sudamericana.